pues alrededor del 85% de los delitos no se denuncian. Un delincuente tiene un 96% de posibilidades de que no le pase nada, que se ganaban el derecho de poderse llevar a la familia para una convivencia familiar dentro de un ambiente controlado, con ciertas reglas, etcétera, de lo que eran las Islas Marías. Nos comentaban que ya son empresarios, tienen sus restaurantitos pequeños, empiezan a caminar. Algunos otros se integraron con algunos familiares en actividades ya productivas, porque las penitenciarías tienen un cierto número de personas que pueden ser alojadas de acuerdo a los estándares. Y están 2 veces o 3 veces más. Yo creo que para lo que está viviendo El Salvador, tal vez ahorita de entrada, es lo que se está pensando que es lo mejor. Y de ser un país de paso, nos pasamos a ser un país de consumo también. Desgraciadamente se acabaron esos recursos para las escuelas de tiempo completo, y eso creo que es un retraso. El que sí ya es un enfermo, porque es una enfermedad, el consumo de drogas, pues tiene que ser atendido médicamente. Nuestra policía de la ciudad de Chihuahua es de las mejores policías de México. Darles el sueldo que les corresponde. Ellos arriesgan su vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a La Mera Neta. Hoy con un amigo ya de casa, aquí de este programa, de este proyecto, y me da mucho gusto recibir nuevamente a Ignacio Manjarres Ayub. Nacho, ¿cómo andamos? ¿Andamos? Andamos. Ya, eso es ganancia, ¿verdad? Es ganancia. Ya de ahí para adelante lo que caiga es bueno. Así es. Oye, Nacho, la última vez que tuvimos oportunidad de platicar, hablábamos sobre temas de seguridad, en lo que tú eres experto, un apasionado, una persona dedicada, pues ahora sí que en cuerpo y alma, además de tus negocios, a la parte de seguridad. En esa ocasión que platicamos, vimos los datos con los que termina el gobierno federal en cuanto a seguridad en el año 2023. Desde entonces hasta hoy que tenemos otra vez la oportunidad de platicar, ¿qué pudiéramos hacer como país? Porque de repente parece que todo es oscuro. Tú que te ha tocado analizar y estudiar este tema, ¿qué pudieras decir al respecto? Mira, yo creo que como país, en primer lugar, es el comprometerse, por un lado, las autoridades, a realmente a perseguir y a esclarecer las pocas denuncias que hay. Y por el otro lado, los ciudadanos, participar más en 2 sentidos. Uno, si fuimos víctimas de algún delito, irlo a denunciar, porque como te comentaba la vez pasada, pues alrededor del 85% de los delitos no se denuncian. Entonces hay un nivel de impunidad, ya sumando todo el contexto de lo que se judicializa, lo que no alcanza a pasar a una investigación, o que nada se pone una denuncia, pero no avanza. Estás hablando que un delincuente tiene un 96% de posibilidades de que no le pase nada. Okay. Por la falta de denuncia, por lo que tiene que ver los procesos administrativos de lo que es los IPHs que tienen que llenarse desde un principio correctamente por los policías o por el primer respondiente, puede ser policía municipal, puede ser policía estatal, etcétera. Lo que tiene que ver con la integración de una carpeta de investigación robusta, con el criterio que puede tener el juez en ese momento, y no quiere decir que no interprete la ley, pero como ande de humor también, como para poder aventarse un juicio oral con todas las pruebas y los argumentos, etcétera. Entonces, una serie de factores que generan que la justicia no se aplique correctamente. Y yo creo que ahí es donde se tiene que ir desmenuzando qué le corresponde a cada quien, qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde a un municipio, a un estado, a un ministerio público, a un juez o a una instancia federal cuando ésta tenga que intervenir por el tipo de delito. Correcto. Nacho, en el tema de la seguridad, a veces hemos pensado que cuando alguien delinque, pues ya echó a perder su vida, si es que pasó por todo ese proceso, si no pasó por la parte de la impunidad y cae a un penal.
Tú y yo hemos platicado fuera de cámaras sobre una experiencia o varias experiencias que les tocó vivir a ti y a tu esposa en lo que son las Islas Marías con personas que estuvieron ahí. Me gustaría que nos platicaras por qué funciona ciertas cosas ahí y por qué otras cosas no funcionan en el resto de los Oye, penales. ¿por qué funcionaban? Porque Bueno, ya Islas Marías cuando se se va. ahora es centro turístico, que por cierto, está bonito. Le Está falta todavía bastante infraestructura, porque cambiarlo de una circunstancia penitenciaria, encargárselo pues a quienes no son expertos, que son la Marina de México, no son hoteleros, no son gente de turismo, etcétera, pues faltan muchos detalles que espero que aprovechar ese lugar que es una isla bonita, son 4 islas las que están ahí en las Marías, pues vale la pena como un centro turístico realmente. Pero Se le está haciendo como Alcatraz. Manejado, no, fíjate ¿No? que Alcatraz es una cuestión más de un recorrido. Ajá. Acá es donde tú vas, te quedas algunos días a vivir Ok. en instalaciones que fueron utilizadas, ya arregladas, remodeladas y todo, con aire, etcétera, por aquellas familias que se ganaban el derecho, o aquellos internos más bien, que se ganaban el derecho de poderse llevar a la familia para una convivencia familiar dentro de un ambiente controlado, con ciertas reglas, etcétera, de lo que eran las Islas Marías. Ok. Claro, estoy hablando de tiempos modernos, porque según la historia que nos comentaban ahí, pues hubo tiempos que estuvieron los presos políticos o que estuvo gente muy peligrosa, inclusive. En el tiempo de Calderón te comentaba que se hicieron unas instalaciones no pegadas a la parte esta histórica de las Islas Marías, sino dentro de la misma isla más lejos, áreas de alta seguridad para cuando fue el tiempo de esta famosa guerra contra el narcotráfico de Calderón, pues, hicieron instalaciones de máxima seguridad que ahora están abandonadas. Ok. ¿Desde cuándo dejó ya de usarse como un centro penitenciario? Mira, la fecha exacta no la tengo, pero sí hace más de un año como 2 años aproximadamente que se cerró, sí, como 2 años que se cerró, puede ser hasta 3 que se cerró Islas Marías, y donde las personas que estaban todavía purgando una pena, pues la pasaron a reclusorios dentro del continente. Correcto. Ahora, de esas historias, Nacho, que te tocó conocer así de viva voz, oírlas, ¿qué podemos hablar sobre el tema? De las que me tocó, que fuimos con un grupo, fue el segundo viaje donde invita la Secretaría de Marina a personas que ya están en libertad, pero que fueron internos de ahí de Islas Marías, como para generar una convivencia entre ellos. Entre ellos iban alrededor de 100 gentes que estuvieron ahí nos invitaron a 4 o 5, vamos a decir, personas que pues andamos un poquito en este ambiente como para que conozcamos, para que escucháramos los relatos de lo que se vivía, cómo se vivía, en qué forma se vivía. Y la verdad, lo que nos comentaron gente pues joven, realmente se puede decir, que estuvieron todavía ahí, que todavía purgaron el resto de su condena en prisiones federales, pues que ahí sí había una readaptación social. ¿Por qué? Porque no estaban, a pesar de que dormían en reclusión, pero tenían la oportunidad de pues andar dentro de la isla haciendo diferentes funciones de limpieza, de mantenimiento, de agricultura, de otro tipo de actividades que se puede decir que cualquiera de nosotros pudiera vivir en una comunidad como una isla, ¿verdad? Entonces ahí sí se vio una real readaptación. De las gentes que fueron por ahí, pues gente que ahorita 2 de ellos nos comentaban que ya son empresarios, tienen sus restaurantitos pequeños, empiezan a caminar. Algunos otros se integraron con algunos familiares en actividades ya productivas, pero de los que estuvieron ahí, que me tocó conocer, pues no es gente que se esté dedicando a delinquir, que delinquieron en su momento, sí, y estamos hablando de delitos federales, ¿eh? Ok. No delitos del fuero común,
delitos federales, por eso fueron a dar a Islas Marías en su momento. Entonces, pues es una experiencia interesante la que debieron haber tenido allí, en lo que pues están viendo los resultados de una readaptación, de un cambio, de haber estado dentro del lado negativo, vamos a decir así, como delincuentes, inclusive el crimen organizado, algunos de ellos, que ahora pues están en la parte de ser productivos. Correcto. ¿Sabes? Inclusive, déjame te comento que se hizo una asociación que están algunos de ellos integrándose, que están tratando de ayudar a aquellas personas que están por salir de reclusorios federales y algunos estatales y poderlos reintegrar a una vida productiva. Por la experiencia que tuvieron ellos, pues fíjate qué mejor alguien que le ha tocado vivir esas etapas y que pueda ayudar a aquellas personas que están por salir, por terminar una condena, y poderles decir, oye, hay la oportunidad, venme a mí, que puedes ser una persona productiva. Te invito a que participemos en esta asociación y te demos la oportunidad de que te reorganices tu vida en la parte pues, productiva. Correcto. Entonces, ¿cuál sería, Nacho, desde tu punto de vista, ese factor determinante de que Islas Marías funcionaba y que el común general de los reclusorios no? Fíjate, eso yo creo que son varias cosas, no se puede decir que es una sola cosa. Pero mira, yéndonos por los presupuestos, no son los presupuestos adecuados para una readaptación. Las instalaciones no son las adecuadas. ¿Por qué lo digo? Porque las penitenciarías tienen un cierto número de personas que pueden ser alojadas de acuerdo a los estándares. Y están 2 veces o 3 veces más. Imagínate que, yo no sé, un espacio de 2x3, donde estén unas literas, pues ahora te metieron otra litera adicional o estás durmiendo en el piso. Donde tienes un sanitario y un lavabo, que es lo que tienen los espacios de las personas detenidas normales, porque hay los VIP, ¿verdad? Y eso lo platicamos. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero ¿cómo hay una readaptación ahí? Te dejan salir un rato al patio, hacer un deporte, etcétera. Pero el ambiente, ese ocio, tiempo que no estás haciendo nada productivo, pues estás haciendo algo negativo. Estás viendo cómo defenderte o cómo hacer negocio interno, que hay un gobierno interno dentro de las penitenciarías, ¿verdad? Donde pues algunos son los que mandan y otros son los jefes. Y otro es el que está ahí afuera, que le pagamos nosotros porque dice que es el encargado de la penitenciaría. Y todo pasa. Tenemos el caso de Ciudad Juárez, que pasó el año pasado, si no me equivoco. Lo del motín. El motín que hubo. Pero así como ese motín, hay motines en las noticias en muchos lados. ¿Por qué son esos motines? Pues porque es gente que está aislada en situaciones, en circunstancias no fuera de lo que tiene que ver los derechos humanos que puede tener cualquier persona, a pesar de que sea un delincuente, y que no hay esas condiciones para poder convivir o poder vivir o poder pasar el tiempo sin algo que te cambie la parte de ese aislamiento con esa presión de inclusive compañeros bélicos, etcétera. Ok. Entonces no son los centros de readaptación social, como se llaman, cerezos. Algunos dicen que son universidades del crimen, lo cual lo único que les falta es expedirles por ahí un título. Sí. Hablando de eso, de las universidades del crimen, a mí me tocó conocerlo, pero con menores de edad, en el reclusorio, sí, que le decían el cerecito en aquel entonces. Me tocó conocer un jovencito ahí interno y me platicó su historia. Él decía que estaba en su casa, él dedicado a sus estudios y a ayudarle a su mamá. Y un día llegaron sus amigos por él. Le dicen, oye, mira que traemos un carro y que esto y que lo otro, y vente a pasear. Y se sube él al carro. Y en cierto momento que andaban dando la vuelta, el carro lo detienen, abren las puertas y salen corriendo sus amigos. Y él se queda, era robado el carro. Y él fue el único que lo agarraron y lo meten al penal. Le decían antes, ¿cómo le decían el...? ¿El cerecito? Cerecito, sí. Bueno, pues lo meten ahí.
Ahí, Nacho, se aprende a ser amigo de otras personas, de tal forma que cuando sale, me lo vuelvo a encontrar como un año después, y se dedicaba a llevar drogas de México y cruzar los Estados Unidos por tierra en vehículos escondidos. Y le decía, oye, pero ¿por qué? Si se suponía que tú no sabías de eso, dijo. Pues fue lo que Aprendí ahí y aprendí que era el camino, no el fácil, porque tiene mucho riesgo, decía, pero era el camino que podía hacer por la gente y mi entorno que tuve, ¿no? Entonces, si eso fue con un menor de edad, que en aquel entonces lo conocí yo de 14, 15 años, salió de 16, imagínate lo que nos esperamos en un centro de readaptación social para adultos. Para adultos, sin duda. Pues mira, yo creo que allí deben de cambiar las leyes, te lo comentaba anteriormente, lo que tiene que ver con la forma de ver la readaptación que puede ser con penales productivos. Sí existen ahorita algunos penales productivos, donde los internos pues hacen cosas de madera muy bien hechas, cosas de cuero, algunas artesanías, etcétera. Pero lo hacen de manera individual y pues ahí ya no sé cómo les tocará que los venden o se los dan a sus familiares para que los vendan, etcétera. Pero necesitamos actividades productivas de nivel industrial. ¿Cuánta gente no hay ahí ociosa, que están ociosos, que pudieran aprender dentro de plantas que se instalan en la República, pero en lugar de instalarse en un parque industrial, pues hágase un parque industrial enseguida de un cerezo y ya la autoridad verá quiénes son aptos para poder trabajar ahí, cambiar las leyes para que tengan una seguridad social, para que puedan percibir una remuneración en dos sentidos. Una, la parte que pudiera servirle a los familiares que están afuera, tienen familia, tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos. Y la otra parte que sirva para pues su manutención y no que nos esté costando de alguna manera a nosotros. El potencial que puede lograrse de muchas de las personas, de un porcentaje muy alto de las personas que están ahí, aprovecharlo para bien, para que aprendan un oficio realmente, que se readapten, tengan ocupación, su tiempo lo ocupen en algo positivo y eso les genere una seguridad social y una remuneración por su trabajo. Sí, es decir, brindarles una oportunidad. Claro. Realmente insertarte nuevamente. Readaptarte. Okay. Nacho, hablando del tema, ahorita mencionaste de que los delincuentes, aún siendo delincuentes, pues son personas que deben de tener sus derechos humanos respetados. Por ahí hay un caso que ha hecho mucho ruido. Ha hecho mucho ruido para bien los que están a favor del resultado que ha dado. Y hay otros que han estado en contra por la forma en cómo se ha obtenido ese resultado. Y me refiero al país de El Salvador. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, construye un penal grandísimo de máxima seguridad en donde están cayendo, no sé el dato exacto ahorita cuántos hay, pero cantidades industriales de pandilleros que tenían asolado al país. Y hoy por hoy, las imágenes, reportajes, gente que ha visitado el país, te dice que puedes salir a El Salvador, puedes recorrer las calles de El Salvador, los lugares que eran peligrosos, hoy los puedes recorrer. Se ha vuelto a convertir en un país que las familias salen, los niños salen, pero ha habido también la parte que se le critica al presidente, que no se están respetando los derechos humanos de las personas que están en esa cárcel. Yo creo que cada país tiene sus problemas y tiene alguna particularidad su forma de resolverse. Yo creo que para lo que está viviendo El Salvador, tal vez ahorita de entrada es lo que se está pensando que es lo mejor. Okay. Sacas gente de las calles porque son pandilleros, como tú bien lo dices, se mueve drogas, se mueven muchas cosas que genera ese tipo de pandillas. Pues es la forma de tratar un país de ese tamaño también, hay que ver el tamaño del país. Sí. Si lo ponemos contra México, pues aquí los pandilleros no se llaman pandilleros,
Se llaman grupos delincuenciales, grupos que por muchos años han ido creciendo y que ya no nada más están en México, están a nivel internacional. Los grupos delincuenciales de México están operando en todo el mundo. Escuchaba por ahí en uno de los noticieros que hablaban de 40 y tantos mil elementos que están operando a nivel mundial, 46 creo que mencionaba, no sé dónde sacaron la cifra, pero bueno, yo repito lo que escuché en las noticias. Que es un problema grave, muy grave. Porque México, pues antes también hay que decirlo claro, era un país de paso. Después de las Torres Gemelas, que se endurece las fronteras con Estados Unidos, que es un país consumidor, altamente consumidor de drogas, hay que decirlo también claro, esa droga ya no pudo pasar y se quedó en México. Y de ser un país de paso, pasamos a ser un país de consumo también. Y el consumo que ha generado este endurecimiento de las fronteras, pues nos ha generado ya generaciones que son altamente consumidores de drogas. Pero también, pues vienen las tecnologías. Ya no es la marihuana, ya no es la cocaína, ya no es la heroína. Ahora se llaman metanfetaminas y se llaman productos elaborados, ya no en una siembra como antes, amapola, y que decían que el triángulo dorado, etcétera. Ahora se fabrican en un laboratorio de, ¿qué te gusta? De 5x5, 10x10. Uh-huh. Muchos solventes químicos, pesticidas, ácidos, etcétera. Algunos básicos que se dice que vienen allá del oriente. Okay. Y se fabrican pastillitas de muchos tipos, en dulcecita, en pastitas redonditas, en figuritas, y que son altamente adictivos. Pruebas una y ya te quedas ahí, como sabritas. Como sabritas, no puedes probar solo una. Y eso pues nos están mandando a un México de consumo. Y es algo que tiene que entender la autoridad, que ya somos un país altamente consumidor. ¿Y qué va a pasar con esas personas que se les está dañando el cerebro? O se mueren, o qué ciudadanos vamos a tener el día de mañana. Pero aquí también hay que decirlo claro. Pues ¿dónde están los adultos? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los familiares? Que necesitamos regresar a ser policías de nuestros mismos hijos y familiares para enseñarles, decirles el daño que les puede generar eso, para que no caigan en eso. Asumir el papel y la responsabilidad. El papel y la responsabilidad de la prevención dentro de nuestros mismos núcleos familiares, que sería el primero, ¿eh? Claro. La prevención dentro de los núcleos empresariales, porque muchos ahorita, fíjate, es algo grave, que como empresario lo digo, ¿cuántos de nuestros trabajadores llegan ya un poquito arregladitos con una pastillita? Pero el riesgo que eso significa para la empresa, no están en sus 5 sentidos. Exacto. Imagínate uso de maquinarias, cosas de cierto nivel que pueden ser, que se corten un dedo, una mano, que le generen un accidente al compañero que no tiene vela en el entierro. Y la verdad es que estamos a expensas de muchas circunstancias que no se detectan hasta que ya son graves o que sucede un accidente. Correcto. Y luego si vas al Seguro Social, fue un accidente de trabajo, no fue porque la persona estaba en un estado de intoxicación. Y bueno, ahí vienen las represalias económicas a las empresas. Pero es un problema grave, porque te digo, checa las empresas y vas a ver que tienen gente, consumidor de droga, que llegan drogados o a la hora de la comida, van y se echan otra pastillita para poder aguantar el doble turno, lo que sea. Okay. Entonces, creo yo que es un problema grave que se tiene que ver de varias ópticas, desde la parte familiar, el sector empresarial, la parte gobierno, la parte de seguridad, la parte de diputados, senadores, jueces.
Entonces es algo donde tiene que alinearse, ahora sí como se dicen los astros, para poder hacer un frente común a este grave problema que tenemos, por un lado, de las drogas, de los grupos que se dedican a este comercio, obviamente que también trae una repercusión en toda la cadena de seguridad y en los reclusorios. Entonces es un problema grave. Que El Salvador, volviendo a lo mismo, esté tomando eso para calmar los problemas, bueno, En el momento funciona. Al tiempo veremos si eso fue correcto, si tiene que hacer modificaciones. Pero aquí en México estamos siendo omisos de lo que está pasando, que las estadísticas van hacia la alta, que dentro de esas estadísticas de carpetas de investigación únicamente estamos hablando de que se denuncia un 15%, que el 96% de los delincuentes no les pasa nada, viven en la seguridad de que no les va a pasar nada. Entonces, sí realmente estamos viviendo tiempos difíciles y donde necesitamos todos, gobierno y sociedad, participar y ponernos de acuerdo para que cada quien haga lo que le corresponde, pero realmente hacerlo. Sí. No el discurso político, no el TikTok y cosas las que ahora hay de redes sociales, sino con seriedad, asumir lo que nos corresponde para poder darle un giro en lo que se tenga que hacer para que México regrese a una paz. Correcto. A una tranquilidad, donde tú salgas a la calle y sepas que cuando regreses tu casa va a estar completa, no que te van a faltar cosas. Y que uno va a estar completo. Y que tú regreses a casa bien, bueno y sano y no termines en un anfiteatro. Correcto. Nacho, me parece que hay una cultura de la simulación. Y esa simulación a veces, sí es cierto que cada país tiene sus broncas, ¿no? Pero a veces existe presión internacional. Hablando de seguridad, pues siempre hemos tenido la presión de Estados Unidos y se hacen acciones como que nomás para que el gabacho, para que el americano crea que estamos haciendo. Hablando ahorita que decías de las cosas que se tienen que hacer desde el núcleo familiar, muchos papás, muchos padres de familia nos la sacamos con que es que no nos alcanza y ahora tenemos que trabajar y por eso estoy descuidando a mis hijos. Ahora son hijos de la tele, del internet, son hijos de la guardería. Y estamos simulando eso, ¿no? Pero creo que estamos omitiendo nuestra responsabilidad. En el área de la educación, y de eso me ha tocado ser testigo presencial, hay muchos casos en donde parece que estamos haciendo algo contra las adicciones, ahora que nos hemos convertido en un país consumidor. Cada determinado tiempo nos pide la Secretaría de Educación Pública que hagamos un sábado adicional de trabajo para poder dar libritos y dar una plática sin chistes, sin motivación, sin interés para el alumno sobre la prevención de drogas. O sea, algo que no sirve, genera mucho gasto. Pero espérame tantito. Pero por otro lado, si tú eres un alumno de primaria, secundaria, preparatoria, que está ya teniendo vínculos y nexos con el uso de drogas o con el tráfico de drogas, te expulso y te mando a la calle. Es decir, te mando a la boca al lobo. ¿Sí? Estamos mal. O sea, somos simulaciones. O lo brincas de una escuela a otra, el problema. Sí. No sé. Y lo permeas, ¿no? Haces una reproducción. Te digo, un análisis que en lo particular se lo he comentado a algunos mandatarios, incluyendo estatales, donde el problema de la inseguridad, hablándose en general y sobre todo muy enfocado con la parte del grave problema del consumo de drogas, yo digo que esa parte le corresponde a 3 instancias de gobierno, no nada más a las policías y lo que tiene que ver el sistema jurídico, judicial. Le corresponde una parte a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque efectivamente, hoy por hoy, hay la necesidad de que salgan papá y mamá para llevar el sustento a la casa y no gastárselo en cerveza ni nada de eso, realmente llevar el sustento. Porque ese es el otro problema, que se malgasta el recurso. No se aplica lo que tiene que ver, pues, los gastos normales de una casa. Entonces sí tienen que salir, los dejan en la calle, los dejan
con familiares, con abuelitas, gente que ya no tiene la fuerza para andar de ahí, estar pendiente. Otra cuestión, bueno, esa es educación. Yo siento que la Secretaría de Educación tiene que generar programas donde se debe de tener lo que son las clases de tiempo completo, donde realmente pues el alumno no lo regresen al ratito a la casa y se quede en la calle o sabrá Dios con quién, sino que siga siendo el sistema educativo el que de alguna manera los tenga mucho más tiempo para que cuando lleguen a la casa pues esté alguno de los papás por lo menos. Uh-huh. Eso ha funcionado bien aquí en Chihuahua. Desgraciadamente se acabaron esos recursos pues para las escuelas de tiempo completo y eso creo que es un retraso, porque era bueno, de acuerdo a las estadísticas, aprendían más, se capacitaban más, no andaban... Sí, estaban a salvo. Estaban a salvo, estaban resguardados. También la otra son los programas académicos. Creo yo que la Secretaría de Educación tiene la obligación, en el sentido porque tienen los libros, porque tienen las aulas, porque tienen los maestros, tienen la infraestructura, para generar programas preventivos para los alumnos de todos los niveles. Estoy hablando desde kinder y si se puede hasta universidad. Sí. Donde de una manera pedagógica adecuada para cada nivel le puedas hablar del daño que le genera a una persona el consumo de drogas o andar en esos menesteres y dónde puedes terminar. Por ser de transmisión pedagógica lo que tienen que hablar. Y en ese sentido creo que se podía prever mucho el que caigan en esa parte. Hablando de otros programas que pudiera haber dentro de la Secretaría de Educación, valores, etc. Otra instancia que debería de entrar es la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque ya tenemos personas consumidoras y es una enfermedad. Se le puede decir vicio, pero es una enfermedad, está catalogado como una enfermedad las personas que son adictas a las drogas. Y ahí hay dos formas. Una, que puede ser a través de centros de apoyo monitoreados bien por la Secretaría de Salud, para que los programas estén adecuados en materia de salud, para poder rescatar a aquellos que sean rescatables. Uh-huh. Habrá unos que ya no son rescatables y se tienen que tratar de manera médica, como se hace en muchos países de Europa. Todos los días pasa por su pastillita, ansiolítico, lo que tengan que recetarle, para que no tenga esa necesidad de seguir consumiendo, porque si ya es un enfermo que tiene que ser tratado como un enfermo. Es correcto. Como una persona que tiene problemas de azúcar o tiene problemas de otra índole, que a diario tienes que darte tu dosis de algún medicamento recetado por un profesional que es un médico. Y eso se llama Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Uh-huh. Si con la parte de educación prevemos, si con la parte de salud controlamos y rescatamos, le estás dejando a seguridad pública, pues ya los chicos más malos. Y eso sí, vamos por ellos y vamos llevándolos ante la justicia. Okay. Pero no quieran cargarle todas las pulgas a seguridad cuando otras dependencias no están siendo copartícipes del problema. Se están durmiendo en sus laureles. Están siendo omisos, o sea, yo no me meto en eso, yo estoy acá con el COVID y acá estoy con los libros de texto nuevos, etc. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, tuve la oportunidad de platicar con varios adictos en recuperación de una clínica. Todos ellos coinciden en que son personas enfermas, sí, pero que su carencia es de ese tipo, como lo mencionas tú, es una carencia de salud mental, de salud emocional, de salud física en algunos casos, y ellos en su modelo de tratamiento es multidisciplinario y han encontrado esa parte que les ha quitado el deseo de estar tomando sustancias, drogas, incluso el alcohol, el tabaco.
Y era eso. Entonces ahí yo creo que se confirma, a ellos les ha funcionado. Y creo que se confirma lo que tú mencionas, de que la parte de salud es para ya el que está amarrado o siendo presa ya de O que las está adicciones. entrando, que está llegando ahí, pero todavía Es puede ser rescatable. recuperable. Sí, Pero como te digo, el que sí ya es un enfermo, porque es una enfermedad, el consumo de drogas, pues tiene que ser atendido médicamente, claro. con su dosis diaria, como te digo, como es en otros países. Sí. Y al que no llega, oye, policía, ve y tráemelo. Voy a traértelo. Y sacas del ámbito de la delincuencia a mucha gente, porque mucha de esa gente, a ver, ¿qué hace para comprar la droga? Sí, tiene que delinquir. Delinque, va y se roba cable eléctrico, lo funde y le dan 3 cacahuates porque necesita Algo. algo. Sí. Que ya están con un problema de enfermedad. Sí. Ahorita, Nacho, mencionaste cuando hablabas de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, su parte que crees que le corresponde hacer y que se le deja toda la Secretaría de Seguridad. Hay una figura dentro de esta organización o de esta secretaría que viene siendo las policías, de todos los niveles, ¿no? Desde el elemento de seguridad pública, que es la policía preventiva, la investigadora, que tiene que ver con la policía estatal y la federal, ¿no? A veces somos injustos como sociedad, porque le cargamos dentro de esa culpabilidad que le queremos otorgar a la Secretaría de Seguridad, todavía más sobre los elementos de seguridad. ¿Cómo los ves tú estos elementos? ¿Es justo o es injusto la forma en cómo les hemos tratado de cargar el problema a quien no le corresponde el 100%? Mira, yo creo que es injusto. Yo creo que tenemos, y te lo digo con mucho orgullo, nuestra policía de la ciudad de Chihuahua es de las mejores policías de México, donde en su mayoría ya tienen licenciaturas. Algunos, muchos maestría y algunos doctorado. Doctorado, sí. Entonces, qué orgullosos nos debemos de sentir de tener policías que en lo que tiene que ver con la currícula académica, pues son profesionistas, fuera de que es una profesión el ser policía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿pero qué les falta? Sin duda les falta, pues, tener mejores sueldos. ¿Cuánto gana un médico? ¿Cuánto gana un abogado? ¿Cuánto gana un arquitecto, contador, etcétera? Comparemos ese promedio de salarios contra lo que gana un policía, y es una profesión. Entonces tenemos que empatar esas profesiones, en pocas palabras, darles el sueldo que les corresponde. Ellos arriesgan su vida. Exacto. Y en ese arriesgar la vida, ¿dónde está la seguridad para su entorno familiar, sus esposas, sus hijos? Si el cuate pierde la vida en el cumplimiento de su deber, ¿qué piensa él? ¿Qué le va a pasar a mi esposa y a mis hijos? ¿Van a lograr salir adelante o quién les va a ayudar? Entonces, se deben de modificar muchas de las leyes. Yo creo que Chihuahua lleva buen avance, pero en muchos municipios, chicos, ni siquiera se les pasa por encima. Entonces necesitamos recursos para poder dignificar a los policías, con buenos sueldos, con vivienda, con prestaciones, con educación para sus hijos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deberían de estar haciendo para poderlos poner en una parte del otro lado. Si yo me porto mal como policía, aparte de que me arredo, pues voy a perder todo esto que va a beneficiar a mi familia hasta el grado de una educación profesional, gratuita para ellos, para los hijos, para los familiares. Entonces hay que, por un lado, dárselos, pero por el otro lado, también para evitar esas tentaciones que puede haber de la corrupción, etcétera, pues que ponderen, ¿verdad? Sí. La importancia que tienen, pero hay que hacerlo. Y hablo de policías municipales, hablo de policías estatales, hablo de ministerios públicos, como siempre, es lo mismo, es el mismo grupo de personas, de seres humanos que tienen una responsabilidad
y que no son vistos con esa importancia y con esa remuneración. Las condiciones de las áreas de trabajo son las adecuadas. Comentábamos de los ministerios públicos. Dense una vuelta al Ministerio Público a presentar una denuncia. No hay cubículos privados, escritorios uno enseguida del otro, papeles a lo tarugo, archiveros, sucio, a veces sin persianas. ¿Qué dignificación tiene la gente que trabaja ahí? Y tú como ciudadano te mereces ir a una oficina pública y que esté en esas condiciones. Yo creo que no, ¿eh? Y ni ellos se merecen esas condiciones de trabajo No, tampoco. por eso, O sea, precisamente, pues como que no, están ¿verdad? mal. Fuera de que hay que crecer más el número de ministerios públicos, profesionalizarlos, también darles seguridad, sueldos y todo eso. Entonces yo creo que el sistema de justicia necesitamos profesionalizarlo, obviamente darle los recursos, obviamente la seguridad social y todo lo que puedas darle para poderle exigir a ese servidor público que haga su trabajo con esmero, con responsabilidad y con profesionalismo. Pero hay que dárselos para podérselos exigir. Correcto. ¿Sabes qué? Me parece que es una tarea bien injusta la de estas figuras que están en esta cadena de seguridad. Porque de verdad, partiendo desde la imagen que les hemos querido dar, de que todos son corruptos, de que todos son... He oído gente que dice, es que son unos muertos de hambre, o sea, expresiones muy ofensivas hacia personas que, como dijiste... sin conocer, ¿eh? Sí, sin conocer, y que se están partiendo el lomo y la vida. Arriesgándose, Y poniendo también en riesgo la vida de su familia. Fíjate que hace algunos años, cuando existía todavía la Policía Federal, tuve de conocido y de vecino a un señor que era de la corporación, y él me dijo, es que muchas personas no saben lo que nos llegan a nosotros. Me contó el caso de un amigo de él, un compañero, que llegaron y le dijeron, vas a hacer esto, esto y esto. Y él era muy recto, dijo, de ninguna manera. Pero es que te vamos a ofrecer esto. No. Y entonces le dijeron, ok, si no es con plata, es con plomo. Así es. Vamos con tu familia. Así es. Y dice él que una persona muy recta, muy íntegra, que jamás se había doblegado ante el delito, tuvo que ceder por la amenaza. Porque Fíjate, también están desprotegidos. No, es cierto, efectivamente, o plata o plomo, y esa es una de las reglas. O te acoplas o vas a marchar, ¿verdad? Y terminas en las estadísticas. Y la familia, el riesgo que puede llevar la familia, o dejar esa familia desprotegida. Cualquiera de las dos cosas. Las dos. Sí, mal. En otros casos de otros estados que me tocó conocer algunos años atrás, pues los policías estatales recibían doble sueldo. Uno que llegaba por nómina y otro que llegaba con billetes verdes en sobrecito. Pero como decían, si no lo agarramos, pues nos desaparecen. Entonces tienes autoridades trabajando para grupos criminales. Entonces sí tenemos un grave problema, y volviendo al asunto de países de Centroamérica o de Sudamérica, donde han tomado medidas drásticas para tratar de mejorar. Espero que sí sean con ese fin. Vamos a ver los resultados al paso del tiempo. Pero aquí en México falta que la autoridad tome la decisión. Falta que los ciudadanos le exijamos a la autoridad que haga lo que le corresponde por ley. No le vamos a pedir un favor a la autoridad. Le estamos exigiendo que cumpla, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su caso la particular del Estado y las leyes que de ella emanen. Y si no, que el pueblo me lo demande. Pero no hay pueblo, somos muy calladitos, pocos levantamos la voz.
Pero yo creo que necesitamos ser muchos los que levantemos la voz y decirle al cuate que fue a pedir su voto para estar ahí, que haga lo que le corresponde. Si tiene miedo o por alguna circunstancia no puede, pues también puede hacerse un lado y deje que alguien que sí quiera hacerlo lo haga, en todos los niveles. Pero excusas, pues como que en estos tiempos tecnológicos ya las excusas no valen, ¿eh? Exacto. Nacho, para terminar, a mí me gustaría que hicieras una invitación o un mensaje para la sociedad. Acabas de decirlo, a participar, a alzar la voz. Pero en cuanto a la relación que debemos de tener con la autoridad directa, el primer respondiente, como mencionaste ahorita, el policía que lo vemos en la calle, ¿qué mensaje darle a la sociedad respecto a nuestras autoridades directas y de primer contacto? Fíjate, aquellos de primer contacto, que son los policías municipales, los policías estatales, aquellas personas de primer contacto, sobre todo me baso mucho en la municipal porque es la de mayor, la que si marcas el 911 es la que va a llegar luego. Cuando los veas pasar, salúdalos. Buenos días, buenas tardes. Señor oficial, muy buenas tardes. El respeto que había años atrás, y estoy hablando de mis tiempos de mis abuelos, que en aquellos años, poniendo un símil, cuando pasaba un funeral, Se persignaba uno, ¿no? deja tú se persinaban, fuera de la persinada, se volteaban, se callaban con respeto, a ver pasar, se quitaban el gorro, antes se usaba mucho el sombrero, el gorro, Sí. con respeto. Bueno, ¿por qué no llegar a esa parte del respeto con el oficial, saludarlo, buenos días, buenas tardes? Si lo ves patrullando, oiga, oficial, si quiere un vaso de agua, aquí hay un vaso de agua, Sí. un baño. Tienes toda la razón, sí. ¿Qué nos cuesta? Claro. Y Sí, vamos a generar una vinculación de que nos conozcan, los conozcamos y un compromiso mayor. Porque si nada, los vemos pasar y les volteamos la cara o hasta les podemos decir alguna grosería sin que lo oigan, ¿verdad? Pues no vamos a generar eso. Son seres humanos, son ciudadanos como nosotros. Comen, duermen. Van al baño, Van al necesitan el baño. baño y todo, ¿sí? Ok. Pues tratémoslos así. Y vas a ver cómo van a cambiar las cosas porque va a haber un vínculo fuerte entre esos policías y tú como ciudadano, como colonia, como vecinos. Pero ni a los vecinos saludamos. Sí. Entonces, ahí sería Socialización. el respeto y la empatía por Socialización. por ese cuate que todos los días se levanta y no sabe si va a regresar a su casa. Si va a regresar a la casa, precisamente. Correcto. Yo creo que eso es importante. Y por otra parte, la invitación también a los ciudadanos a que denunciemos, a que nos expresemos. Mira, ahora hay tantas redes sociales. Cualquiera trae un celular y puede expresarse. Pues hagamos, aunque no sean oficiales, que lo correcto es que sean oficiales, hagan las denuncias a través de los medios de comunicación digitales. En Coahuila, en Chihuahua, no sé si en algún otro estado, se han generado redes de WhatsApp por colonias que van directamente a seguridad pública, que ahí a través de esos grupos de WhatsApp que los genera seguridad pública por colonias y pues hay ciertas responsabilidades de los que traen el WhatsApp, se puede hacer la denuncia escrita, se puede hacer en verbal y pueden mandar evidencia de lo que está pasando. O sea, aprovechemos las tecnologías simples y comunes que todos los ciudadanos tenemos para poder denunciar. Y en esa denuncia exigencia, oye, te denuncié, ¿qué pasó? Correcto. O sea, yo creo que el querer es poder. Y cada quien tiene que asumir lo que le corresponde. Vuelvo a lo mismo. Gobiernos federales, estatales y municipales, las diferentes dependencias, ahorita lo dije, salud, educación, seguridad sin duda,
Pero los ciudadanos, ¿dónde estamos? Hay que poner nuestra parte, entonces. Hay que apretarle. Ok, correcto. Nacho, como siempre, ha sido un placer platicar contigo de este tema y siempre nos abres el panorama para darnos cuenta desde otra óptica de cómo están las cosas y también lo que nos toca hacer y cómo sería conveniente hacerlo también para tener un México que es el país en donde vivimos día a día. Es muy difícil que nos podamos cambiar de nuestro país. El país Tenemos y que la estar aquí. ciudad que queremos vivir con seguridad. Exacto. Que salgamos y regresemos bien. Y que regresemos y esté la casa bien, ¿eh? O el negocio, Sí. o el entorno. Tener la seguridad de que todo va a estar bien. ¿Mm? Te agradezco mucho, Nacho. Y no fue necesario que pusiéramos la bardita que La íbamos a poner. bardita. Sí, porque Nos mantuvimos así. cada quien, aquí está la mitad. Muchas gracias, Nacho. Gracias como a ti. siempre. Amigos, pues este fue un capítulo más de La Mera Neta, nuevamente aquí con Ignacio Manjarres Ayub, y les invitamos allá a que nos ayuden compartiendo este mensaje y que como sociedad nos convertamos en mejores ciudadanos, mejor sociedad para ser un mejor país. Nos vemos en la siguiente, esto es La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.